Hola, los saluda su amigo LEDmaster MX. Si tienes poca o nada de noción de cómo funciona una computadora, este video es para ti. Te explicaremos cuáles son sus componentes básicos y las tareas que realizan, para que de esta manera logres entender su funcionamiento en general. Para este fin, usaremos los términos informáticos básicos solamente y en lugar de la explicación 100% técnica, que por lo compleja que es, puede terminar por confundirnos, daremos ejemplos sencillos para captar mejor la idea. Usuarios avanzados de computación, por supuesto que están invitados para ver este video, pues estamos seguros que les dará ideas para explicar este tema a los que tienen menos experiencia. ¡Comenzamos! El primer componente básico es el procesador. De manera similar a los automóviles, donde hay diferentes segmentos como son el compacto, sedán, utilitario, deportivo, en los procesadores pasa lo mismo. Hay diferentes segmentos de acuerdo al uso que tendrán, por lo que hay procesadores para cubrir las necesidades de alguien que requiere la computadora para el hogar u oficina, para gaming, para dibujo arquitectónico o industrial, etc. Pero el principio es el mismo, es el cerebro de nuestra computadora. Se ve que eres alguien listo. El siguiente componente es la memoria RAM, que no se refiere a la palabra carnero en inglés. Significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Perdón, pero antes de continuar les tengo que explicar un concepto básico en computación. Así como tenemos los gramos para medir el peso, los metros para medir distancias y la moneda para contar dinero, en computación, para contabilizar la información digital se tiene la unidad de medida conocida como byte. Si bien es cierto que la unidad mínima digital se conoce como bit, se requieren 8 bits como mínimo para representar un solo dato, por ejemplo, una letra del alfabeto o un número. A este grupo de 8 bits se le conoce como byte. El byte mide los datos digitales, que es con lo que trabaja una computadora, que aun cuando son virtuales necesitan ser medidos o contados. Respecto a la medición, de manera muy similar a la moneda, donde podemos contar miles de monedas, millones de monedas, miles de millones de monedas, etc. En los datos tenemos algo muy parecido, y digo que es parecido porque no es exactamente igual, pero no nos meteremos en esa explicación por ahora. Para los múltiplos de los bytes tenemos los kilobytes, que son miles de bytes, los megabytes, que son millones de bytes, los gigabytes, que son miles de millones de bytes, y los terabytes, que son billones de bytes. Igual que en la moneda existen más múltiplos, pero nos quedaremos en los giga y terabytes, pues son los más utilizados en la actualidad en las computadoras de uso personal y de oficina. Continuamos. La memoria RAM es la mesa de trabajo del procesador. En esta área, el procesador colocará sus herramientas y los materiales digitales con los cuales realizará los trabajos que le sean solicitados. Estos materiales y herramientas están formados de datos, y los datos, como ya vimos, son medidos en bytes. Es por esto que la capacidad de la memoria RAM está expresada en bytes. Para que lo puedan visualizar mejor, imagínense que la mesa de trabajo está cuadriculada, y en cada cuadro cabe un byte. Entonces, cuando leemos la descripción de la computadora que queremos comprar, vemos que la memoria RAM es de 4 GB. Esto indica que tiene aproximadamente 4.000 millones de bytes de capacidad. Podemos pensar que es mucho, pero las herramientas y materiales digitales que el procesador utiliza pueden llegar a ocupar miles o millones de cuadros. Por lo que en este caso es correcto afirmar que más es mejor. Llegamos al siguiente componente básico de la computadora, el cual juega un papel muy importante en su funcionamiento, pues tiene 4 tareas que realizar, y este componente es el software. Su primer tarea es indicarle al procesador qué hacer y cómo hacerlo, proporcionándole una especie de manual o guía escrita en el lenguaje que entiende el procesador, el cual está basado en ceros y unos, el famoso bit del que hablábamos hace rato. Dentro del software, uno de los más importantes es el sistema operativo, el cual le proporciona al procesador un manual para que éste sea capaz de crear un ambiente de trabajo virtual, que de manera similar a una oficina le proporcionará al procesador diferentes herramientas para poder realizar su trabajo. Cabe recordar, esto ocurre sobre la memoria RAM,
por lo que el uso del sistema operativo ocupa espacio dentro de nuestra área de trabajo. La segunda tarea del software es funcionar de intérprete entre la persona que utiliza la computadora, a quien llamaremos usuario, y el procesador. El software sabe interpretar el lenguaje del usuario y lo traduce al lenguaje del procesador. Esto nos lleva a la tercera tarea: mostrar al usuario lo que el procesador puede hacer, similar al menú que nos muestra un mesero en un restaurante para saber qué platillo podemos ordenar. El software nos mostrará un menú de lo que el procesador es capaz de hacer con su guía, desde realizar una sumatoria de dos números hasta poder utilizar un videojuego. La cuarta tarea la veremos un poco más adelante. Por ahora pasemos al siguiente componente básico, o mejor dicho, a la siguiente pareja de componentes básicos: los dispositivos de entrada y salida de datos. Los dispositivos de entrada y salida de datos son los que hacen posible la comunicación entre el usuario, el software y el procesador. Los principales dispositivos de entrada de datos son el teclado y el ratón. No ese ratón. Ese sí, correcto. Y el principal dispositivo de salida es el monitor. Veamos la interacción que ocurre entre ellos. El monitor nos muestra el ambiente de trabajo virtual que ha creado el procesador con el menú de opciones de las acciones que puede realizar. Con la ayuda del ratón moveremos un apuntador que se desplaza a través de lo que se conoce como escritorio hasta colocar el apuntador sobre una imagen que se conoce como icono y que sirve para identificar el software que el usuario desea utilizar. Al momento que el usuario presiona dos veces el botón principal del ratón sobre este icono, el software le indica al procesador que el usuario quiere realizar una tarea y le entrega la guía de cómo hacerla. En nuestro ejemplo, una sumatoria de dos números. El software mostrará en el monitor el lugar donde el usuario deberá ingresar el primer y segundo número que serán sumados. Esto se hará con la ayuda del teclado. Una vez escritos los dos números, el usuario, con la ayuda del ratón, coloque el apuntador sobre el botón sumar. De nuevo presiona el botón principal del ratón dos veces y listo. El software le indica al procesador que haga la suma siguiendo los pasos de la guía. El procesador hace la suma y cuando termina, le avisa al software que ya puede mostrar el resultado en el monitor. La anterior interacción se aplica para cualquier software que utilicemos en cualquier computadora, desde la sumatoria de dos números hasta poder jugar nuestro videojuego favorito. El principio es el mismo. Por medio de los dispositivos de entrada de datos, interactuamos con el software para indicarle al procesador qué queremos hacer. El procesador, después de seguir los pasos de la guía que le entregó el software, le informa al software que ha terminado y le pide que muestre los resultados en el dispositivo de salida de datos. Ya hicimos nuestra sumatoria, por lo que ya va haciendo tiempo de que apaguemos nuestra computadora. No te preocupes, no se me ha olvidado. La memoria RAM, el área de trabajo, es una memoria volátil. Esto quiere decir que al apagar la computadora, todo lo que esté en ese momento en ella desaparecerá. En nuestro ejemplo utilizamos un software que también se conoce como software de aplicación o app, que realiza la sumatoria de dos números, lo que conocemos como la app calculadora. Y como podemos realizar la suma nuevamente, no nos preocupa tener que hacerla otra vez. Pero, ¿qué pasa si estuvimos utilizando un software para escribir nuestra primer novela? Es más que obvio que queremos conservar todo lo que hemos escrito hasta ese momento. Esto nos lleva a la cuarta tarea del software: organización y resguardo de la información. Ya no estamos en el software calculadora. Ahora estamos utilizando un software que se llama Escribir, el cual estamos usando para redactar nuestra novela. Este software nos va a permitir escribir, con la ayuda del teclado, letras sobre hojas de papel virtual, y el monitor nos ayuda para ver lo que estamos escribiendo. ¿Recuerdan el manual que el software entrega al procesador para indicarle qué hacer? Bien, para el software que requiere que el trabajo que el usuario está generando no se pierda al momento de apagar la computadora, en el manual se incorpora una guía para indicarle al procesador que todas las hojas de papel virtual que el usuario ha llenado con letras
serán organizadas en un contenedor llamado archivo. Una forma práctica de imaginar un archivo es un sobre tipo bolsa, donde podemos poner todas las hojas de algún documento, como podría ser nuestra novela. Todo software que necesita resguardar información le informa al procesador que debe organizarla en un archivo. Hay muchos tipos de archivos: de documentos, archivos de texto; de dibujos y hay fotografías, archivos de imagen; de música, archivos de audio; de video, archivos multimedia. En todos los casos, el software le indica al procesador qué características tiene este archivo para que lo pueda diferenciar de otros. A manera de ejemplo, podríamos imaginar que el procesador distingue los tipos de archivo por color y material. Los sobres blancos de papel son para los archivos de texto. Los amarillos de papel son para los archivos de imagen. Los sobres azules de plástico son para archivos de audio. Y así un largo etcétera. No está por demás decir que el tamaño del archivo estará definido por el tipo y la cantidad de datos virtuales que contenga. Bien, ya tenemos organizadas nuestras hojas de papel virtual en un contenedor llamado archivo, pero seguimos teniendo el problema. Va a desaparecer de la memoria RAM cuando apaguemos la computadora. Aquí viene la segunda parte de esta tarea del software: el resguardo de la información. Dentro del manual de uso del software que tiene el procesador, vienen los pasos a seguir para poner ese archivo en un lugar seguro. Esta sección en el manual se conoce como el proceso guardar. Este procedimiento hace dos cosas. Primero, le pide al usuario que bautice su archivo con un nombre. Si bien ya sabe que por ser un sobre de papel color blanco es un archivo de texto, documento escrito, puede tener una infinidad de archivos de este tipo. Por eso es necesario distinguirlo con un nombre. Muy bien, nuestro archivo ya tiene nombre: mi primer cuento en secundaria. Al final, las hojas que escribimos no alcanzaron para ser consideradas una novela. Ahora necesitamos ponerlo en un lugar seguro, lo que nos lleva al siguiente componente básico: la unidad de almacenamiento, mejor conocida como disco duro. ¿Recuerdan cómo se llama el contenedor donde el software le pide al procesador que organice la información? Así es, se llama archivo, por lo que el disco duro es básicamente un lugar donde podemos guardar archivos, o como lo conocemos en la vida real, una caja para archivo o archivero. Este dispositivo, al igual que la memoria RAM, y como ya se imaginan, mide su capacidad de almacenamiento en bytes. Recuerden, todos los datos que utiliza la computadora se miden en bytes, o como diríamos en la vida real, debemos poner manzanas con manzanas. Este dispositivo tiene como característica esencial que puede conservar los archivos aun cuando la computadora ya esté apagada. En el disco duro está guardado todo el software, desde el sistema operativo, ambiente virtual de trabajo, hasta los videojuegos, pasando por software como la calculadora y los archivos que el usuario ha estado resguardando. Entonces ya sabes, cuando te digan que la computadora tiene un disco de 256 GB, estamos hablando que aproximadamente su capacidad de almacenamiento es de 256.000 millones de bytes. Un disco duro que tiene una capacidad de 1 TB puede almacenar aproximadamente 1 billón de bytes. Dicho lo anterior, ya podemos diferenciar entre dos de los componentes básicos de la computadora, que utilizan la misma unidad de medida, actualmente los gigabytes, y que causan confusión. Ahora, cuando nos digan que la computadora tiene 8 GB de memoria RAM, ya sabremos que se refiere al componente que funciona como área de trabajo, y que el disco duro de 500 GB se refiere a la capacidad de almacenamiento de archivos, no a la memoria de trabajo. Pues con esto hemos terminado la explicación de los componentes básicos y su funcionamiento. Ahora ya tienes una mejor noción de cómo funciona una computadora. Hay más componentes, no solo básicos, sino esenciales para que la computadora pueda funcionar, pero los veremos más adelante en otros videos. Si te gustó el video, pulgar arriba, suscríbete, recomiéndanos con tus amigos. Su amigo LEDmaster MX se despide. Adiós.